Las puertas del palacio se abrieron para revelar lo impensable. No eran herederos, eran los reyes. En un solo instante, la línea de sucesión se hizo añicos. ¿Fue un golpe de estado silencioso o el cumplimiento de una promesa hecha a una princesa olvidada? La historia de la corona acaba de ser reescrita para siempre. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Luego, sin previo aviso, las puertas del Palacio de Buckingham se abrieron, no para una ceremonia programada, sino para revelar una escena que congeló el aliento de la nación. Allí estaban Guillermo y Catalina, no como herederos en espera, sino como si la corona ya descansara sobre sus sienes. El aire se espesó, cargado con el peso de siglos de historia. Un murmullo colectivo recorrió a la multitud. No fue un sonido de celebración, sino de conmoción. Cada gesto, cada mirada entre ellos parecía más pesado que cualquier protocolo. El mundo observaba, incrédulo, a través de miles de lentes que parpadeaban como luciérnagas en la penumbra londinense. Los susurros se convirtieron en una tormenta silenciosa. ¿Fue esto un golpe de estado palaciego, planeado en la oscuridad de los pasillos de Windsor? ¿O había sido el destino, esa fuerza implacable, la que había forzado la mano de la monarquía? Los corazones se aceleraron mientras la corona se redefinía ante los ojos de todos, no con la pompa de una coronación, sino con la gravedad de una crisis. ¿Qué cadena de acontecimientos secretos, qué decreto firmado en la soledad de la noche, había llevado a Gran Bretaña a presenciar esta transformación sin precedentes? El futuro no había llegado, había irrumpido. La línea de sucesión no solo se había alterado, se había fracturado, y en esa fractura, el fantasma de una princesa ausente pareció sonreír. La única mujer a la que la corona pasó décadas tratando de olvidar acababa de regresar, no en los titulares, sino en la sangre y en el rostro de la nueva reina. La pregunta no era cómo había sucedido, sino quién había orquestado el movimiento final en este ajedrez de poder que se había jugado durante más de 30 años. La institución, esa entidad fría y calculadora que se alimenta de protocolo y tradición, había cometido un error fatal décadas atrás. Creyeron que podían controlar la narrativa, que podían enterrar una historia de amor verdadero bajo el peso de un deber impuesto. Creyeron que podían reemplazar a la reina de corazones con una consorte obediente. Pero se equivocaron. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. La verdad, como siempre, encontró la manera de salir a la luz, no como un rumor, sino como una revelación que amenazaba con trastocar toda la línea de sangre real. No se trataba de una simple crisis de relaciones públicas, se trataba de una crisis existencial. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero los hijos sí. Y la sangre de Diana, la sangre que la institución había intentado diluir y marginar, ahora corría por las venas de un rey y una reina que no solo llevaban su parecido físico, sino también su espíritu rebelde. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, sobre la historia. Cada momento en la vida de un miembro de la realeza está contabilizado, excepto los de una persona, los de Diana. Su línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas. Heridas que nunca sanaron, y que ahora se habían abierto de par en par, exponiendo la fragilidad de una monarquía construida sobre secretos y mentiras. La pregunta que flotaba en el aire denso de Londres no era si la monarquía sobreviviría, sino si merecía hacerlo. Porque esta vez, el legado de Diana no sería recordado, sería utilizado como un arma para desmantelar el viejo orden y construir uno nuevo sobre las cenizas de la traición. La batalla final por el alma de la corona no se libraría en los campos de batalla, sino en los corazones y las mentes de la gente, y ya había comenzado. Para entender el terremoto, debemos retroceder, no a los pasillos del poder, sino a las antiguas fuerzas que los monarcas siempre han consultado en secreto. El inicio de 2026 no fue un simple cambio de calendario. Fue una alineación cósmica que el Consejo Silencioso de la Corona observaba con una mezcla de temor y anticipación. Mucho antes de que los analistas políticos hablaran, los astrólogos de la Casa Real, herederos de una tradición que se remonta a John Dee y la corte de Isabel I,
ya habían presentado sus informes clasificados. Una notoria vidente, Debbie Frank, la misma mujer en cuya sabiduría la princesa Diana confió durante sus años más oscuros, se convirtió en la voz pública de estas profecías. Pero su análisis, publicado en revistas de sociedad, era solo la punta del iceberg, una versión saneada para el consumo público. En los archivos grises del palacio, los verdaderos mapas celestiales, trazados con una precisión matemática y una gravedad histórica, indicaban que 2026 no era un año de transición, sino un año de ruptura. Un año descrito en los informes internos como poderoso, exigente y profundamente transformador, los documentos hablaban de un punto de inflexión ineludible en la vida pública y el mundo interior del príncipe Guillermo. Desde los primeros días de enero, una luna llena poderosa, amplificada por una rara conjunción planetaria, activaría su punto del destino, un momento astrológico que, según las antiguas creencias, despierta a una persona a su propósito superior, a menudo a través de una crisis o una revelación impactante. Para Guillermo, esta influencia lunar no era una simple sugerencia, era una orden del universo. El año mismo parecía anunciar que el tiempo de la preparación, de la larga espera en las sombras, había terminado de forma abrupta. La profecía detallaba que tanto el sol como la luna del príncipe, ambos posicionados en Cáncer, el signo del protector, el hogar y el linaje, serían activados violentamente. Esto no solo traería experiencias emocionales abrumadoras, sino una conciencia elevada del deber. Un deber no solo hacia su familia inmediata, sino hacia la nación, y de manera más profunda, hacia el legado de su madre. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza de un decreto, sino por la fuerza de la historia, una historia que la institución había intentado reescribir, pero que estaba grabada en las estrellas. El cosmos, según estos informes secretos, exigía un reequilibrio. Exigía que la verdad, escrita en sangre, finalmente reclamara el trono. La ascensión de Guillermo no era, por tanto, una simple sucesión. Era una corrección kármica, un acto de justicia cósmica que se había estado gestando durante décadas. El universo había elegido a su rey, y la institución, con toda su pompa y poder terrenal, era impotente para detener la marea del destino. El tiempo de la espera había concluido. El tiempo del juicio había llegado. La llamada del deber resonó en el alma de Guillermo, pero con ella vino un eco helado del pasado. Cada paso hacia el trono era un paso sobre las huellas de su madre Diana, la mujer que no pudieron proteger. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero el peso de su memoria era aplastante. El instinto natural de Cáncer, el de buscar refugio en su caparazón para protegerse de la presión, se apoderó de él. En las noches silenciosas de Windsor, sentía el impulso de retirarse a la seguridad emocional de su familia, lejos de las miradas calculadoras de la corte y del escrutinio implacable del mundo. Era una reacción profundamente humana, un testimonio del costo emocional del liderazgo, un costo que él había visto destruir a su madre desde adentro, dejándola aislada en una jaula dorada. Sin embargo, en la encrucijada entre el deber y el refugio, Guillermo no retrocedió. En cambio, se adentró en el legado más profundo de Diana. No endureció su corazón, ni se volvió distante como se esperaba de un Windsor. Recurrió a la cualidad que la institución siempre había despreciado en su madre, pero que el pueblo había venerado: la empatía. Su capacidad para sentir las luchas de los demás, para conectar a un nivel humano, se convirtió no en una debilidad, sino en su arma secreta. Los conocedores del palacio susurraban que esta era la verdadera prueba. La prueba no era si podía manejar los deberes de Estado, sino si podía redefinir la corona misma. No se trataba de asumir más compromisos públicos, sino de forjar un nuevo tipo de monarquía. Una que no se basara únicamente en la fría autoridad de la tradición, sino en la cálida conexión emocional del servicio. Guillermo no solo estaba aceptando su rol, estaba redefiniéndolo desde adentro. Estaba usando la amabilidad para liderar, tal como Diana había usado la amabilidad para resistir la brutalidad de la institución. El fantasma de la mártir no era una carga,
Era su guía, su brújula moral en un mar de protocolo y traición. Su viaje a través de 2026 no era solo una preparación para ser rey. Era una batalla silenciosa para demostrar que el corazón de Diana, y no la fría y calculadora lógica de la firma, era el verdadero futuro de la corona. Cada acto de compasión, cada momento de conexión genuina con el pueblo, era una afrenta directa a aquellos que habían creído que podían borrar su memoria. No se daba cuenta, pero al abrazar el legado de su madre no solo estaba sanando sus propias heridas, sino que estaba sentando las bases para una revolución silenciosa. Una revolución que prometía reemplazar la distancia de la majestad con la cercanía de la humanidad, una promesa que aterrorizaba a los viejos guardianes del poder, que aún acechaban en los pasillos sombríos del Palacio de Buckingham. El pasado no estaba muerto, estaba a punto de reclamar su trono. Mientras Guillermo luchaba con los fantasmas del pasado, Catalina libraba una guerra silenciosa por el futuro. El momento clave no ocurrió en un palacio, sino en la aparente normalidad del foro de la juventud de la Commonwealth. Cuando se sentó para copresidir la reunión junto a la princesa Ana, el aire en la sala cambió. No hubo una exhibición de poder, pero su presencia redefinió la autoridad. No llegó para dominar la sala, llegó para servirla. Su enfoque fue una clase magistral de poder blando, el mismo que Diana había perfeccionado con resultados devastadores para la institución. Habló de humildad, no como una debilidad, sino como la fuerza que mantiene honesto al liderazgo. Habló de responsabilidad, no como una carga impuesta, sino como un deber compartido que se lleva en conjunto. Pero lo más impactante, lo que silenció a los cínicos y a los cortesanos, fue cuánto escuchó. En un mundo donde los líderes llenan cada silencio con el sonido de su propia voz, Catalina creó espacio. Se inclinó, hizo preguntas reflexivas y validó las voces de los jóvenes delegados, muchos de los cuales estaban acostumbrados a ser sermoneados, no escuchados. La respuesta fue un aplauso que no surgió del protocolo, sino del reconocimiento. Se sintieron vistos, se sintieron respetados. En ese momento Catalina no estaba simplemente representando a la institución, la estaba moldeando silenciosamente desde adentro, transformándola en algo que sus detractores nunca podrían controlar. No necesitaba ser coronada para liderar. Su autoridad no provenía de títulos o promesas futuras, sino de su conducta, de su contención, de la silenciosa disciplina de poner la misión por encima de sí misma. La noticia de su actuación se extendió más allá del salón, como una onda expansiva. Los titulares no se centraron en su atuendo o en la óptica, como solían hacer con Diana para trivializarla. Se centraron en su influencia. Los comentaristas notaron una calma autoritaria, una confianza sin arrogancia, un liderazgo sin fuerza. El mensaje era inconfundible. Esto no era una actuación, era el ejercicio del poder real, un poder que no se impone, sino que se gana. Y en ese solo acto, sentó las bases para un nuevo tipo de reinado, uno que Camila, con toda su ambición y títulos conferidos, nunca podría comprender ni emular. Catalina no estaba esperando el futuro, lo estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, en el presente. Estaba demostrando que la verdadera corona no se lleva en la cabeza, sino en el carácter. Y su carácter, forjado en la paciencia y el propósito, estaba destinado a ser el ancla de una monarquía que se había desviado peligrosamente de su rumbo. Una monarquía que ahora, gracias a ella, tenía la oportunidad de encontrar el camino de regreso a su gente. A kilómetros de distancia, en la soledad vigilada de Sandringham, el rey Carlos seguía los acontecimientos. No hubo una declaración pública, pero quienes estaban cerca de él entendieron que veía con una claridad dolorosa lo que se estaba desarrollando. Observó a Catalina, no con el orgullo de un monarca por su sucesora, sino con el reconocimiento agudo y amargo de que ella poseía algo que él y Camila habían perdido para siempre: la legitimidad que emana de la confianza del pueblo. Fuentes cercanas al rey afirman que murmuró una frase que resonó por los pasillos como una sentencia: ella no está reemplazando a nadie, está restaurando lo que casi se perdió. Este reconocimiento llevaba el peso de una confesión. Hablaba de una verdad más profunda sobre el legado y la traición.
Las instituciones no se desmoronan de golpe. Se erosionan lentamente a través de la distancia entre los líderes y el pueblo, entre el deber y la ambición, entre el poder y el servicio. Carlos, atrapado entre la mujer que perdió y la institución a la que sirve, comprendió en ese instante que el fantasma de Diana había ganado. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en el carácter y la conducta de la futura reina. Lo que Catalina demostró no fue un modelo nuevo, sino el regreso al antiguo y más sólido, el modelo de Diana. Su liderazgo no necesitaba la pompa de una coronación porque su credibilidad ya era su corona. En un mundo obsesionado con el ruido y la autopromoción, su quietud se convirtió en una declaración de intenciones. El rey había pasado su vida entera tratando de escapar de la sombra de Diana, solo para ver su esencia renacer, más fuerte y más pura, en la mujer destinada a sentarse en el trono junto a su hijo. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. Y Carlos, por primera vez en décadas, no tuvo más remedio que acatar. La guerra había terminado. No con un grito, sino con un susurro de aceptación. El legado de Diana no había sido simplemente preservado, había prevalecido. Y en el silencio de su estudio en Sandringham, rodeado de retratos de antepasados que habían enfrentado sus propias crisis, el rey finalmente entendió que la monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad. Y la mayor responsabilidad que ahora tenía era hacerse a un lado y permitir que la historia corrigiera el curso que él y otros habían desviado tan trágicamente. La corona se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad de una verdad que ya no podía ser negada. Mucho antes de que los locutores eligieran sus palabras con cuidado, o los ayudantes reales prepararan sus comunicados, Gran Bretaña ya sentía el cambio. No llegó con el estruendo de un titular, sino con la suavidad de una pausa colectiva. Un silencio inquieto que zumbaba con algo invisible, como una tormenta, antes de tocar tierra. Se deslizó por los salones y los lugares de trabajo, en los autobuses y en los cafés. La gente lo notaba en las miradas, en los silencios, en la ralentización de las rutinas. Un capítulo se estaba cerrando. La historia estaba empujando al presente. Debajo de la superficie tranquila de la vida real, una tensión sutil zumbaba. Desde los terrenos impecablemente cuidados de Windsor hasta los fríos pasillos de piedra de Westminster, la gente sentía que la monarquía, una institución definida por la previsibilidad, había entrado en terreno desconocido. No era pánico, ni siquiera miedo. Era algo más cercano a la expectación, del tipo que llena una habitación justo antes de que se abra una puerta. Los presentadores de noticias elegían sus palabras con más cuidado. Incluso aquellos que rara vez prestaban atención a los asuntos reales se encontraron escuchando, observando, esperando. La historia no se anunció a gritos esta vez. Llegó con pies de plomo y eso la hizo imposible de ignorar. Entonces aparecieron Guillermo y Catalina. No caminaban con la vacilación de los herederos que se preparan para un futuro lejano. No había ensayo visible, ni la sensación de personas probándose roles que aún no les pertenecían. En cambio, se movían con una certeza tranquila, como si el inmenso peso de la responsabilidad ya se hubiera asentado sobre sus hombros y lo hubieran aceptado por completo. Su postura, sus expresiones, la calma en sus movimientos, todo sugería lo mismo. No estaban esperando a que se les entregara el liderazgo. Ya estaban liderando. Eso, más que cualquier rumor o susurro de los pasillos, sorprendió a la nación. Durante años, el público había hablado de Guillermo como el futuro rey, de Catalina como alguien que todavía estaba creciendo en su lugar. Las palabras algún día siempre flotaban cerca, pero ahora, esa distancia parecía colapsar. El futuro se había inclinado hacia adelante, presionando contra el presente. La gente comenzó a hacerse preguntas que no esperaban hacerse tan pronto. ¿La transición ya estaba ocurriendo? ¿Había la monarquía cruzado silenciosamente una línea sin siquiera nombrarla? En esa quietud, Gran Bretaña reconoció algo raro. Un momento en que el cambio no exigía atención, pero la comandaba de todos modos. La corona no estaba siendo empujada hacia adelante por la crisis,
Estaba dando un paso adelante porque podía, porque las personas en su centro estaban listas. Y así, la historia llegó en silencio, no con tambores o declaraciones, sino con una pausa compartida, una nación inclinándose junta para escuchar el latido de un nuevo corazón. Mientras la nación contenía la respiración, la verdadera acción ocurría, como siempre, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Los rumores sobre la salud del rey Carlos III eran solo una cortina de humo para una verdad más calculada y mucho más fría. En lo profundo de la noche, en la finca de Sandringham, se firmó un decreto real secreto que nunca se haría público. Un documento conocido en los círculos internos como la Directiva de Sandringham. Con un solo trazo de la pluma, el rey, bajo la atenta y férrea mirada de la princesa Ana, formalizó lo que ya era una realidad operativa. No era una abdicación, ni una regencia en el sentido legal. Era algo nuevo. Una invención del Protocolo Windsor para tiempos de crisis existencial. Una comayordomía. El rey Carlos III, citando la necesidad de una estricta supervisión médica, entregaba formalmente las responsabilidades diarias de la corona. Las reuniones, los informes de las cajas rojas, las apariciones públicas y la toma de decisiones fluirían ahora a través de Guillermo y Catalina. El poder se había transferido. La autoridad se había movido. Los títulos, sin embargo, permanecerían sin cambios, por ahora. Era un golpe de estado burocrático, limpio, clínico y sin sangre. Y en este nuevo orden había una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier declaración. La reina Camila no estaba allí. Los comunicados oficiales describían su ausencia como un tiempo de reflexión privada. Pero la verdad era mucho más brutal. La directiva contenía una cláusula de silencio perpetuo, un mecanismo legal diseñado para neutralizar amenazas internas, que la apartaba efectivamente de cualquier rol de poder. El palacio la había puesto en cuarentena. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. La mujer que había luchado durante décadas para llegar al centro del poder ahora, era relegada a los márgenes, una figura decorativa sin influencia real. La purga simbólica había comenzado, y su objetivo no era solo apartar a una persona, sino borrar una era de traición y restaurar un legado que había sido profanado. La corona no solo estaba cambiando de manos, estaba limpiando su propia casa, asegurándose de que el fantasma de Diana finalmente pudiera descansar en paz, sabiendo que su sangre, y no la de sus rivales, era la que ahora guiaba el destino del trono. El verdadero traspaso de poder no se selló con tinta, sino con un ritual sagrado, lejos de las cámaras y los ojos del público. Dentro de la abadía de Westminster, bajo los altos arcos de piedra que han sido testigos de siglos de poder y traición, se llevó a cabo una ceremonia secreta. No hubo multitudes, solo un puñado de figuras clave. El consejo silencioso de la corona, el arzobispo de Canterbury, la princesa Ana y los futuros monarcas. El arzobispo elevó su voz, no en una oración ceremonial, sino en una bendición que era en esencia una unción. Sus palabras, tranquilas y medidas, hablaban no de gloria, sino de responsabilidad. En ese espacio sagrado, donde cada piedra parece oír, dejó claro algo sin decirlo directamente. Una corona no es simplemente un derecho de nacimiento, es una confianza. Y la confianza solo se otorga a aquellos dispuestos a llevar su peso. El poder real, sugirieron sus palabras, no se trata de ser servido, sino de servir. No es privilegio, es deber. Y sobre todo, es preparación. La preparación para mantenerse firme cuando la historia presiona desde todos los lados. El mensaje se asentó sobre la abadía como aire inmóvil. No necesitaba aplausos ni explicación. Todos los presentes entendieron, este no era un evento público. Era un acto de la profunda y mística maquinaria de la corona. Un reconocimiento de que la línea de sucesión de sangre, a veces, debe ser corregida por una línea de sucesión de carácter. En ese momento, la monarquía no estaba cambiando de guardia. Estaba purificando su alma, asegurándose de que el legado profanado por la generación anterior
fuera restaurado antes de que el trono pasara formalmente a nuevas manos. Fue un acto de preservación, uno que la monarquía había tenido demasiado miedo de hacer hasta ahora, pero la presión de la historia y el espectro de la irrelevancia habían forzado su mano. La institución, para sobrevivir, tenía que volver a su núcleo, a la promesa de servicio que se había roto décadas atrás. Esta ceremonia secreta no era para el mundo, era para la propia corona, un recordatorio de que su supervivencia no dependía de la pompa, sino del propósito, y el propósito por fin estaba siendo restaurado. Entonces, la princesa Ana dio un paso al frente. Como siempre, se movía con propósito, con la certeza de alguien que entiende el deber no como una idea, sino como una práctica de toda la vida. En sus manos no sostenía la corona del Estado pesada y formal, sino una pieza recién encargada, profundamente arraigada en el pasado, la corona de la reina consorte, creada no para deslumbrar, sino para comunicar. Su valor no estaba en el brillo, sino en la historia. Las gemas engastadas en ella no eran nuevas. Provenían de la colección privada de la reina Isabel II, pero había un secreto que solo conocían los presentes. Eran piezas que la propia Diana había anhelado, o que Isabel había apartado específicamente, susurran las fuentes, para una reina de verdad. En ellas vivía la memoria. En ellas vivía la continuidad. Esta corona no gritaba una nueva era. Estaba tejiendo cuidadosamente el pasado en el presente. Ana, la guardiana de la tradición, llevó la corona hacia Catalina, quien la recibió no con una sonrisa de triunfo, sino con una quietud solemne, casi reverencial. El gesto era claro, un mensaje silencioso para la historia. Esto no era un honor que miraba hacia atrás, recompensando lo que ya se había hecho. Era una confianza que miraba hacia adelante, una pregunta silenciosa: ¿protegerás esto? ¿Permanecerás firme cuando sea incómodo, solitario o costoso? La quietud de Catalina respondió sin palabras. La corona descansó sobre su cabeza solo por un momento, pero ese momento cambió todo. No la transformó en algo nuevo. En cambio, reconoció algo que ya estaba presente. Preparación, paciencia, una fuerza que no busca atención, la disposición para estar en silencio bajo presión y continuar de todos modos. En ese instante breve y subestimado, el significado de la realeza moderna cambió. No hacia el glamour, sino hacia la gravedad. No hacia la admiración, sino hacia la responsabilidad. Este no era el relato de una mujer siendo elevada, sino de una mujer a la que se le confiaba un legado, una expectativa y el largo y exigente trabajo de servicio que no termina cuando las luces se apagan. El poder no se toma, la responsabilidad se carga. Y en ese silencio, la abadía fue testigo de la transferencia no de un título, sino de un alma, el alma de una monarquía que finalmente volvía a casa. Lo que se decidió en secreto en la abadía de Westminster fue ratificado por el pueblo en las calles de Windsor. Miles se congregaron, no solo por curiosidad, sino por un sentido de reconocimiento, como si hubieran estado esperando este momento durante años. Mientras Catalina se movía a lo largo de la línea, escuchando atentamente, aceptando flores, una voz se elevó por encima del murmullo general, clara y resonante: «Dios bendiga a la nueva reina». Las palabras, no planeadas, instintivas, quedaron suspendidas en el aire. No era una sugerencia, era un veredicto, el veredicto del pueblo. Catalina hizo una pausa. Su expresión, cálida pero firme, y su respuesta, fueron una clase magistral de la diplomacia que la institución le había negado cruelmente a Diana. «Dios bendiga al rey», respondió sin dudar. En esa breve réplica, demostró una aguda comprensión del delicado momento en que se encontraba. No reclamó lo que aún no era formalmente suyo, pero tampoco rechazó el papel que el público ya veía que estaba asumiendo. Con una sola frase, afirmó la lealtad, el orden y la continuidad, mientras aceptaba en silencio la abrumadora realidad que todos a su alrededor ya sentían. Fue una jugada brillante, un reconocimiento del presente, sin traicionar el futuro. Mientras tanto, una imagen de la ceremonia secreta,
probablemente filtrada por una fuente leal dentro del palacio, comenzó a circular en los medios internacionales. Era una imagen que valía más que 1000 comunicados oficiales. Catalina haciendo una reverencia precisa y respetuosa a la princesa Ana. No era sumisión, era reconocimiento. Honraba el pasado justo cuando el futuro daba un paso adelante. La imagen se volvió viral, un símbolo silencioso pero poderoso de que la transición no solo estaba ocurriendo, sino que estaba siendo guiada por las manos más firmes y leales de la familia, las de las mujeres que entendían el verdadero significado del servicio. El público había emitido su juicio, no a través de votos, sino a través de la atención, el afecto y la confianza. Habían visto el liderazgo en acción, mucho antes de que las coronas cambiaran de manos. La transición ya se había producido en la mente colectiva. La monarquía había encontrado su nuevo centro, y todos lo sabían. En los grandes dramas de la corona, las ausencias son tan elocuentes como las presencias, y la ausencia de la reina Camila fue un grito ensordecedor. Mientras Guillermo y Catalina consolidaban su poder, Camila desapareció de la vista pública. La explicación oficial de reflexión privada fue una fina capa de protocolo sobre una verdad mucho más dura. Había sido exiliada, no a una tierra lejana, sino a una jaula dorada que conocía bien, Rey Milhouse. Este no era un retiro voluntario. Fue el acto final de la purga simbólica. La institución, bajo la guía férrea de la princesa Ana y la aceptación silenciosa de Guillermo, había decidido que la imagen de la nueva monarquía debía ser pura. La presencia de Camila era un recordatorio constante de la traición, del escándalo, de la guerra de los Gales que casi destruyó la corona. Era el fantasma de un pasado que necesitaba ser enterrado para que el futuro pudiera nacer. Su exilio fue clínico y silencioso. No hubo conflicto visible ni una palabra de condena pública. Simplemente, su papel se redujo a la nada. Las organizaciones benéficas que patrocinaba fueron discretamente reasignadas. Su personal fue absorbido por otras oficinas. Fue borrada de la vida real, con la misma precisión con la que una vez había intentado borrar a Diana de la historia. La mujer que luchó toda su vida por la corona la había obtenido, solo para descubrir que el título estaba vacío. El poder real residía en otro lugar, y desde su santuario convertido en prisión, solo podía observar cómo el legado de la mujer a la que había suplantado finalmente reclamaba su victoria. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Camila nunca se ganó la confianza del pueblo, solo la tolerancia forzada. Y ahora, sin el escudo protector de Carlos, esa tolerancia se había evaporado. Se convirtió en una figura solitaria. Un recordatorio viviente de que en el Juego de Tronos no basta con ganar la partida. Hay que ser digno de la corona. Y la dignidad, como la confianza, es algo que nunca pudo arrebatarle a la mujer cuya memoria ahora la eclipsaba por completo. Mientras el mundo interpretaba los símbolos, el palacio actuaba sobre la realidad. Detrás de los muros se desarrollaba una transformación tangible. Una reestructuración silenciosa que confirmaba que el poder se había desplazado de forma permanente. Las líneas de reporte cambiaron silenciosamente. El personal que una vez recibió órdenes de Clarence House, el centro de poder de Carlos y Camila, ahora respondía directamente al Palacio de Kensington. Oficialmente, se enmarcó como un reajuste temporal para facilitar la carga de trabajo durante el periodo de recuperación del rey. Extraoficialmente, todos dentro del sistema entendieron que se estaban sentando las bases de un nuevo reinado. No era cosmético, era estructural. La diferencia residía en la intención. Los cambios temporales están diseñados para ser revertidos. Los estructurales, para perdurar. En el corazón de este cambio estaba la princesa Ana. Su afirmación pública de Catalina no fue meramente un apoyo, fue una directiva. En la vida real, las señales públicas lo son todo. ¿Quién se sienta junto a quién? ¿Quién es reconocido y en quién se confía? Todo esto habla más fuerte que cualquier comunicado. Al respaldar abiertamente a Catalina, Ana, el ancla de la autoridad moral de la familia, confirmó dónde residía ahora la responsabilidad. No creó el poder, lo legitimó. El rey Carlos, por su parte,
Aprobó los cambios con calma, casi con alivio. Se dice que Ana le dijo en una conversación privada en Balmoral: «Puedes descansar, están listos». Esa simple frase recorrió los círculos reales como un trueno silencioso. No fue fuerte, no fue dramático, pero fue imposible de ignorar. Sugería que la carga que él había llevado durante décadas, la de preparar a la siguiente generación, había llegado a su conclusión natural. La preparación había terminado. A partir de ese momento el tono cambió. La agenda pública de Catalina se llenó, no de ceremonias, sino de trabajo, escuelas, centros de formación, espacios diplomáticos, hospitales, liderazgo sin ostentación. Al mismo tiempo, Camila se desvanecía. Los títulos pueden ser otorgados, pero la presencia debe ser ganada. Camila tenía la corona de nombre, Catalina llevaba su significado en la acción. Y la gente lo notó, no porque se lo dijeran, sino porque el patrón se repetía con demasiada frecuencia para ignorarlo. Dentro del palacio, ya no había sensación de espera. La transición no se anticipaba, se estaba viviendo. La autoridad ya operaba en su siguiente forma. Así es como sobreviven las instituciones duraderas, no a través de rupturas repentinas, sino de una evolución silenciosa. La monarquía no se detuvo a prepararse para lo que venía. Permitió que lo que venía comenzara. Así, la transición se completó. No con el sonido de las trompetas, sino con el zumbido silencioso de una maquinaria de poder que se realineaba. La monarquía no había sido simplemente salvada de una crisis. Había renacido, realineada con el legado que una vez intentó destruir. Guillermo y Catalina no tomaron el poder, lo recibieron, no de un rey enfermo, sino de un público que anhelaba la estabilidad, la empatía y la gracia que solo recordaban de una princesa perdida. El futuro no llegó con una ruptura, sino con una evolución silenciosa, una que demostró que las instituciones duraderas sobreviven no a través de revoluciones, sino a través de la alineación con su verdad más profunda. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste: no todas las heridas están destinadas a sanar. Se ha establecido un nuevo orden, uno que lleva la cara de Catalina pero el alma de Diana. Y mientras la corona brilla con una nueva esperanza, las sombras de las viejas traiciones se alargan, porque en los pasillos de Windsor y Balmoral, los fantasmas del pasado nunca duermen del todo, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Y puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, puedes incluso intentar borrarla de las páginas de la historia. Pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada, se levanta, y esta vez, reina. La victoria no fue de un heredero sobre otro, sino de un legado de amor sobre un sistema de poder. Y ese es un cambio que ni siquiera la corona, con toda su fuerza y tradición, puede deshacer. La partida ha terminado, y el jaque mate, pronunciado en silencio, lleva el nombre de Diana. Entonces, ¿qué opinas de este cambio de poder ejecutado silenciosamente? ¿Crees que el legado de Diana finalmente ha reclamado su lugar legítimo en el trono? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden dar me gusta a este video, suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Nos vemos en el próximo capítulo.